Creo que tenemos hoy mucho que cubrir, tenemos un camino bastante largo, yo creo, así que tenemos que empezar rápidamente a lo que vinimos, como dicen. Entonces yo voy a empezar orando y vamos entonces a la predicación de esta mañana. Señor, te encomendamos el resto del servicio, te encomendamos particularmente esta parte de la predicación. Te rogamos, Dios, que tú hables a través de tu palabra, que hables en nuestros corazones y que haya en nosotros corazones blandos y dispuestos a obedecer lo que tú dices. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros, como ustedes saben, estamos en los 10 mandamientos. Hoy nosotros estamos en el 5º mandamiento y el texto es Éxodo capítulo 20, versículo 12. También está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. El último mandamiento, mandamiento 4, él hablaba del día de reposo, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. También ese mandamiento tiene un componente, no tan solo de trabajar 6 días y descansar 1. 2 componentes: trabajar 6 días y tomar un día para descansar, y particularmente para ser dedicado al Señor, porque ese día el Señor lo santificó y lo puso aparte para él ser adorado. Hoy es el 5º mandamiento. Lo que quiero hacer es leer los 2 versículos donde está este mandamiento que tiene que ver con la honra a los padres. Si están conmigo en sus Biblias, Éxodo 20, 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pueden ir conmigo también ahí mismo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio, que está cerquita ahí mismo, un par de libros para adelante, capítulo 5, versículo 16, y dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien, voy a empezar de nuevo, por 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el 5º mandamiento. Nosotros hemos dicho también que los mandamientos, si se ven a la luz de derechos, no de los derechos míos, sino de los derechos de los demás, en este caso, el 5º mandamiento sería el derecho de los padres a ser respetados. Hoy vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Qué implica el mandamiento? Hay excepciones para este mandamiento. ¿De qué maneras prácticas podemos poner en práctica este mandamiento de honrar a los padres? También vamos a ver qué tan serio se consideraba la violación a este 5º mandamiento. Algunas características de este mandamiento. Este mandamiento encabeza la lista de la segunda tabla. Recuerden que si son 2 tablas de mandamientos de 10 y están divididos en 4 y 6, este encabeza la segunda tabla, que tiene que ver con la relación de los hombres con su prójimo. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con la relación de nosotros con Dios o hacia Dios, la responsabilidad de nosotros hacia Dios. Algunos piensan que había realmente 2 tablas y que cada tabla tenía realmente los 10 mandamientos, porque era lo que se hacía en ese tiempo cuando se hacía un contrato entre naciones. Cada uno, cuando se hacía un contrato, un pacto, tenía una copia del pacto que se hacía y cada pueblo recibía uno. Posiblemente este era el caso también, pero supongamos que haya 2 tablas. Este encabeza esa segunda tabla. Otra característica de este mandamiento es que está expresado de manera positiva como el 4º mandamiento. Si usted ve los demás mandamientos, empiezan con no, 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 no matarás, no cometerás adulterio. Este está presentado de manera positiva, como el 4º, de descansar y trabajar. Funciona como una especie de enlace o puente entre la primera tabla y la segunda tabla.
Dicen algunos que es una perfecta transición para hablar de la relación del hombre con Dios y del hombre con su prójimo. Tremenda transición, es como una especie de bisagra. Alguien dice que si fuera la escalera de Jacob, la parte de arriba de la escalera toca el cielo y la parte de abajo de la escalera toca en la tierra. Me gustó esa analogía. Los judíos han contado que hay 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos se pueden resumir en estos 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Todos los mandamientos que están en la Biblia, usted lo puede encontrar que apuntan en una manera u otra a estos 10 mandamientos. Pero Jesús aún los resumió aún más y los resumió en 2 mandamientos que ustedes han escuchado. Cuando Jesús fue preguntado para ser tentado, ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante, porque ellos pensaban que había mandamientos que eran más ligeros. Jesús les respondió en Mateo 22, 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Puede ser más sencillo de ahí? Usted tiene 10 que se pueden contar con los dedos o tiene 2 que se pueden contar con sus 2 manos. Y son fáciles de recordar en ese sentido. No hay manera de cumplir con los mandamientos si se ignora este 5º mandamiento. Ningún hombre puede decir que cumple con la primera tabla si desobedece la segunda tabla. No hay manera. ¿Cuál es la relevancia de este mandamiento? ¿Qué tan importante es este mandamiento? Yo pienso que no hay manera de sobreestimar o de exagerar la importancia y la relevancia que tiene este mandamiento. Vamos a ver algunas categorías en cuanto a la importancia que tiene este mandamiento. Primeramente, la importancia que ha tenido este mandamiento en la historia. Los judíos y los teólogos antiguos, por ejemplo, los judíos entendían que la obediencia a este mandamiento es una de las marcas principales de la piedad en una persona. ¿Quieres saber si una persona es piadosa? ¿Cómo maneja y cómo trata este 5º mandamiento de la obediencia a los padres? El filósofo Filón, o Filo, como es su nombre en inglés, él dijo, no se han cumplido los deberes hacia Dios si no se han cumplido los deberes hacia los padres. Es judío. El historiador Josefo, Flavio Josefo, también del primer siglo, dijo él, el honor a los padres está en segundo lugar, solo detrás de la honra que se debe a los padres. ¿Van notando el peso que tiene este mandamiento y cómo en la historia, cómo ellos veían la importancia de este mandamiento? Uno de estos 2 teólogos, no recuerdo cuándo lo pude encontrar después que lo anoté, pero uno de los 2, o fue Agustín o fue Calvino, que dijo lo siguiente: los que deshonran a sus padres no son hombres, sino monstruos. ¿Y qué tal los filósofos no cristianos? ¿Qué pensaban ellos sobre esto de honrar a los padres? Platón, que vivió en el siglo 4 o 5 antes de Cristo, dice, después de los dioses y los semidioses, son cristianos, recuerden, a los padres se les debe el mayor honor. Mismo Platón. Durante toda su vida, el hombre debe dar el más alto respeto o deferencia a sus padres. Aristóteles. Es apropiado honrar a los padres de la misma manera que se honra a los dioses. Así de alto ponían ellos la honra a los padres. No cristianos, creían en ídolos, saben que no hay más dioses, hay un solo Dios. Pero eso es lo que yo pensaba. Cojan el punto. Ahora vemos la importancia que se ha dado en sociedades que no necesariamente han tenido los valores judeocristianos como su base. Por ejemplo, estaba leyendo de Confucio, en uno de los libros que estoy usando para esta serie de los 10 mandamientos, en el libro de Mark Rucker sobre los 10 mandamientos, y él habla de la República de China. Confucio, filósofo que ha tenido tal vez la mayor influencia en la República China y aún en Asia Oriental,
él enfatizaba las relaciones humanas y decía que había 5 relaciones que eran de las más importantes. Recuerden que esto que él dice y eso que él entiende ha gobernado y gobernó por mucho tiempo la República China. Confucio dice, relaciones importantes: gobernante y subordinado, padre e hijo, esposo y esposa, amigo y amigo, relaciones en la sociedad. La República China basaba su sistema de código moral sobre el principio de autoridad parental. Confucio decía que la familia era el Estado en miniatura. Estas ideas han sido la fortaleza de la nación china y se mantuvieron así hasta el siglo XX. Las ideas de Occidente fueron a China, pero no movieron mucho los fundamentos de China y cómo ellos pensaban en cuanto a esas relaciones y en cuanto a la familia. ¿Cuándo cambiaron las cosas en China? Cuando llegó el comunismo. Yo quiero que ustedes me pongan mucha atención aquí con este asunto. La nación de China dice que con los fundamentos y lo que enseñaba Confucio se mantuvo estable, firme, fuerte, a pesar de muchas invasiones a través de los siglos. Lo mismo dicen de los judíos, que a pesar de todo el antisemitismo y el holocausto y todo eso, pudieron mantenerse firmes por los valores fuertes de las familias. Les decía que China fue afectada grandemente en estos valores que ellos entendían explicados por Confucio hasta que llegó el comunismo. Cuando llegó el comunismo, la China comunista designó a la familia tradicional como el principal objeto de destrucción. Los comunistas, sea China, sea Rusia, tienen como meta destruir la familia. Karl Marx, ustedes cuando oyen comunismo piensan en ese nombre, por supuesto, en su manifiesto comunista de 1848 tenía como meta la abolición de la familia. El comunismo aseguraría que los niños fueran educados por el Estado y no por sus padres. ¿Suena familiar lo que está pasando en estos días? Ellos querían la formación del hombre nuevo, era la prioridad, y la familia era el obstáculo. Ustedes padres son el obstáculo, nosotros padres el obstáculo para lo que el gobierno comunista quiere hacer. BLM, Black Lives Matter. Si usted es creyente y usted ha marchado con esta organización que es comunista, usted lo ha hecho posiblemente por ignorancia de las escrituras o por no saber bien lo que esta gente cree. ¿Usted sabe cuál es una de las metas del movimiento BLM? La destrucción de la familia como usted la conoce. ¿Usted sabe lo que promueve esta gente de BLM? Que los niños sean transgénero, que sean homosexuales, eso es lo que promueven. Si usted ha marchado con este grupo, yo espero que usted no vuelva a hacer eso. Yo no entiendo cómo una persona que conoce las escrituras puede apoyar y aún poner en sus, qué sé yo, de los medios sociales, su avatar, su profile, algo de Black Lives Matter, porque usted no entiende eso, ese movimiento. Edúquese sobre eso. Un movimiento sumamente peligroso, marxista claramente, que busca destruir los valores de la familia. La Rusia comunista buscaba destruir la familia también. ¿Cómo? Indoctrinando a los niños en la perversión sexual, motivándolos aún a denunciar al gobierno, a sus propios padres. Eso lo hizo la Rusia comunista. 1960, Estados Unidos, la revolución sexual, que tuvo como fundamento un libro que se escribió en el año 1959, que se llama Eros, Civilization, el Eros de la civilización, o Eros y la civilización. Eso fue de un alemán que vino huyendo en el 1930 por los problemas de allá con Hitler, y vino a Estados Unidos, y miren el impacto de estas ideas de este hombre comunista.
¿Qué provocó? La revolución sexual. ¿Cuál era la meta de la revolución sexual? También destruir la familia. El moto de ellos, la motivación era que el cuerpo era principalmente para el placer. Posiblemente muchas de las cosas que le enseñan a los niños en las escuelas públicas hoy tienen que ver con este movimiento que empezó en 1960 y posiblemente en otros movimientos también. Alguien dice, ninguna nación que viole este mandamiento puede ser ni fuerte ni estable. J.I. Packer da unos cuantos argumentos en su libro Los 10 Mandamientos sobre la importancia de este mandamiento. Escuchen dos. ¿Por qué es importante este mandamiento? Porque la familia es la unidad básica de la sociedad, uno. Porque la familia es la unidad espiritual básica donde Dios hace a sus padres, los pastores y los maestros para sus niños. Ese es nuestro rol como padres. Un papel muy alto y muy importante. Jerry Vines, que es un experto en las escrituras, un erudito en el griego, en el hebreo, comentarista bíblico, dice lo siguiente: muéstrame una nación que descuide este mandamiento y te mostraré una nación cuyos fundamentos se están desmoronando. Creo que tiene razón. Esto fue una larga introducción. Ahora vamos a entrar al texto en sí, pero creo que era necesario. La estructura del sermón tiene dos partes sencillas, un versículo. Parte A del versículo 12 y parte B. Estructura, primeramente, el mandamiento. Segundo, el incentivo para obedecer el mandamiento. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Primera parte, que es el mandamiento. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿qué significa? Primero empezar con una definición de lo que es la palabra honra. Hay veces cuando se define una palabra que es bueno ir a lo que es la etimología, tal vez la raíz de la palabra, aunque no siempre, porque eso puede ser engañoso. No siempre el significado real de una palabra tiene que ver con su raíz, porque si no hace eso puede caer en lo que dice D.A. Carson en su libro Falacias Exegéticas. Uno puede caer en errores. Pero en este caso, esta palabra, es importante entender el origen. La palabra que se utiliza para honra es la palabra que se utilizaba también para hablar de algo pesado. Esta palabra también es la palabra kabod, que se utilizaba para hablar de gloria. En esencia, esta palabra quiere decir algo de importancia, de seriedad, de gran significado. Aquí en Estados Unidos y en otros países tal vez nosotros podemos hablar de esta misma manera, porque hablamos de que cuando una persona es importante, esa persona tiene ¿qué? Peso. Uno dice, es una persona de peso, y uno puede relacionarse con eso. En resumen, este mandamiento tiene que ver con tratar con respeto y con deferencia, o sea, consideración, a la persona debido a su posición. Ahora vamos a entender entonces lo que manda este mandamiento realmente. El mandamiento entonces instruye a los hijos a tratar a los padres con respeto y honor debido a la posición que Dios les ha dado. Dice alguien, los padres son como la sombra de Dios para sus hijos. Son los representantes de Dios para sus hijos. El versículo continúa diciendo, no tan solo dice honra, dice a tu padre y a tu madre. Dice a tu padre y a tu madre. ¿Qué está diciendo aquí? En parte nos recuerda la creación original de Dios, que empezó con un hombre y una mujer, Adán y Eva. Una vez yo iba a participar como voluntario en una institución para ir a dar unas clases a unos niños en una escuela. Cuando me dan el material empiezo yo a evaluar lo que están diciendo. Yo veo unos términos extraños de que las familias vienen en diferentes formas. Y yo, ¿cómo? Tienen que analizar bien qué es lo que me están diciendo. Cuando analizo bien, yo sé lo que me están diciendo, que la familia no necesariamente está constituida por un hombre y por una mujer.
que es lo que están metiéndole a uno por la garganta hasta más no poder. Ya me habían dado incluso el suéter que yo iba a utilizar y lo devolví. Eso lo siento, no puedo participar en eso. ¿Cómo voy yo, como un adulto, a enseñar a unos niños de primaria estas cosas antibíblicas? Es padre y madre que representan el hogar, la unidad y la estabilidad como Dios lo estableció. Hay un padre, hay una madre que dirigen el hogar. Recuerden que ambos padres, papá y mamá, deben ser honrados, no solamente el papá, sino también la mamá. No hay el peligro con nosotros hoy como padres que posiblemente nuestros niños piensan que como nosotros podemos ser más fuertes, de todas maneras con ellos pudieran tener la tendencia de honrar más fácil a sus padres y no a su mamá. Nosotros como padres debemos asegurarnos, hey, no, a tu mamá la respetas. Ella es tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre. Es a los dos. El padre y la madre son el centro de gravedad de una vida rica y vibrante, dice alguien. Ya vimos qué significa el mandamiento, ahora consideremos lo que implica. En esta parte voy a utilizar lo del libro de Thomas Watson, de los 10 mandamientos, porque en la manera como él lo detalla es tremendo, me encanta. ¿Qué implica honrar a padre y madre? En primer lugar, implica estimarlos y reverenciarlos. Dice él, primero, interiormente, eso tiene que ver con una mezcla de temor y amor. Es algo de una actitud en mí en cuanto a mis padres, interiormente. Exteriormente, ¿qué implica? Con mis palabras y con mis gestos. Con mis palabras. Él lo dice de dos maneras, muy interesante. Con mis palabras tiene que ver como yo hablo a mis padres, que debe ser respetuosamente. Yo no sé si ustedes se criaron así, pero en el tiempo que yo me crié, no necesariamente mis padres lo hacían así, pero si su papá o su mamá lo llamaba y usted respondía, ¿qué? Decía, ¿cómo que qué? Señor o señora. ¿Cómo que qué? Porque no somos iguales. ¿Usted recuerda eso? Oye, un amigo por ahí. Cuando el rey Salomón, su mamá, Betsabé, fue a visitarlo para hacer una petición que ya no debió haber hecho, en Primera de Reyes, capítulo 2, el rey, cuando ella le hizo la petición, el rey Salomón en Primera de Reyes 2:20, el rey le dijo a su mamá, madre mía, pide, madre mía, que yo no te lo negaré. Había una deferencia, un respeto ahí. Él continúa diciendo, para avanzar más rápidamente, no tan solo cómo hablamos a nuestros padres, sino cómo hablamos de nuestros padres. Y eso debe hacerse de manera honorable. El ejemplo que tenemos ahí es Proverbios capítulo 31 sobre la mujer virtuosa. Dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Cómo yo hablo de mis padres por ahí? Cuando yo hablo de mis padres, digo acabándolos por ahí. Es que esos papás míos son, que sé yo qué, esos son unos viejos. Usted está deshonrando al Señor si usted como hijo habla así de sus padres. Y está que usted sea un jovencito o sea un adulto. ¿Y qué tal los gestos? Porque los gestos también son importantes. Lo que yo muestro con mi cuerpo para mostrar reverencia y honra a mis padres. Si usted pequeño en algunos hogares hacía un chuipi, ¿sabe lo que es un chuipi? ¿Cómo? Así mismo caían los dientes así. No. El mismo Salomón en el versículo 19 del capítulo 2, cuando su mamá vino a pedirle, el rey, Salomón siendo el rey. Primera de Reyes 2:19 dice que vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, su hijo. Y el rey se levantó a recibirla, él estaba en su trono, y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Es ese gesto. Cuando yo iba creciendo también a los padres, se decía besar la mano, pero besar la mano quería decir pedir la bendición. Y se pedía la bendición a los tíos, a los padres. Y cuando uno pedía la bendición, mayormente uno hacía un gesto como que se inclinaba. Bendición, papá. ¿Usted recuerda eso? Sí, papá. Ahora es muy fácil que los hijos ni siquiera te saluden. Muy penoso.
¿Qué más implica este mandamiento? En segundo lugar, implica obedecerlos. Implica obedecerlos. Por ejemplo, escuchando sus consejos, dice Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Escucha el consejo, lo que hace burlarse de su papá. No es una buena posición en que estar. Esto de escuchar el consejo puede ser escuchar el consejo en asuntos espirituales. Mira esta iglesia, considera esto, tu vida espiritual. Y puede también tener que ver con asuntos en la vida general. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Debería un hijo escuchar cuando un papá tiene preocupación que le dice, mi hijo, considera bien esa muchacha, ella es muy bonita, parece una Barbie, pero mi hijo, como le dice un papá a un muchacho que consiguió una firma para ser pelotero, mucho dinero le iban a dar, y el papá le dijo, mi hijo, ¿por qué tú no te buscas una muchacha que te pueda hacer tu arroz blanco y tu habichuela y tu sancocho? Yo sé lo que le estaba diciendo. No solamente te busques una muchachita con la carita bonita, una muchacha que te comprenda, una muchacha en tu barrio. Ese tipo de consejos hay que escucharlos de los padres. ¿Cómo se puede obedecer los padres también? Obedeciendo sus instrucciones. Dice alguien, el hijo debe ser el eco de su padre. Cuando el padre habla, el hijo responde con el eco de la obediencia. Ay, qué bueno. Papá habló, es como si fuera un eco. Tremendo. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando tenía 12 años, dice en Lucas 2:51, y descendió, hablando de Jesús, con sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Jesús no pecó ni siquiera cuando era muchacho, con la excusa de que era un adolescente, que estaba entrando en la adolescencia. No, eso no tiene excusa para los adolescentes. Lo que pasa es que los muchachos adolescentes, tú sabes cómo son. No, es que son pecaminosos, y por eso se comportan así. Algunas aclaraciones aquí en cuanto a esto del punto de obedecer a los padres. Este ejemplo lo pone Kevin DeYoung, y es que los padres no deberían esperar que sus hijos adultos los obedezcan como cuando ellos tenían 10 años. Atención, padres, especialmente los hispanos. Tal vez no hispanos necesariamente. Dice él que una mamá de 50 años no debería esperar que su hija de 25, casada con sus hijos, la obedeciera como cuando ella estaba en la casa y tenía 12 años. La llama. En la manera en que tú estás criando a tus hijos, eso es equivocado. Esto es lo que tiene que hacer. Pam, 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 pam. Entonces la hija responde, sí, mami, así lo voy a hacer. No, no funciona así. ¿Quiere decir que vamos a deshonrar a los padres cuando ellos nos dan algunos consejos, aunque somos adultos? No, pero hay maneras de hacerlo de manera respetuosa con ellos. Pero padres, cuidado. Su hijo adulto ya no está en su casa. No es obediencia como cuando era un niño. Tienen que recordar Génesis 2:24, cuando dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Recuerden, en culturas muy antiguas también, aunque pudieran ser que vivieran en contornos muy cercanos, aún en la misma casa, aún ahí, en ese tipo de cultura, se entendía una separación, que hay una nueva unidad. El muchacho vive aquí, el papá vive aquí, en el mismo área, un acre, 2 acres, pero había una separación. Es un nuevo hogar. Usted tiene que entender eso también. Es un nuevo hogar. Tercer lugar, ¿qué implica este mandamiento? Implica aliviar en sus necesidades a nuestros padres cuando no pueden sostenerse, cuando no pueden trabajar. Nosotros tenemos el ejemplo de José en Génesis 47. Génesis 47, hablando de cuando Jacob y su familia vino después de la hambruna y todo eso así. Y dice el versículo 12, y alimentaba José a su padre, no solo a sus padres, dice, y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Dice que un muchacho, su papá estaba en necesidad y le rogó que lo ayudara y todo eso así, dice Thomas Watson. Y el muchacho, en vez de ayudar a su papá, insultó al papá, lo avergonzó y todo eso así. Dice que esa misma persona le dio como una locura y nunca más se recuperó.
Cosas que pasan también. Es una pena que los judíos mal interpretaron este mandamiento de honrar a los padres. Los judíos en el tiempo de Jesús pensaban que ellos estaban honrando este mandamiento y cumpliéndolo, y Jesús tiene que confrontarlos con este error. ¿Qué estaban haciendo los judíos? No honraban a los padres, no los ayudaban en este sentido cuando ellos necesitaban, y ponían una excusa religiosa, lo cual hacía la cosa más pecaminosa. ¿Qué ellos decían? Ellos decían, Jesús dice en Marcos 7, 9 al 13, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Bueno, ¿qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Saben lo que hacían? ¿De dónde puedo ayudar? ¿Tú no puedes pagar la renta este mes? Yo lo siento, porque es el dinero del Señor, la ofrenda para la iglesia. ¿No tienes comida esta semana? No puedo, porque ese dinero es del Señor. Ese no es el espíritu de la ley del mandamiento. Así estaban usando los judíos esto, y Jesús tuvo que corregirlos. Por supuesto, el ejemplo perfecto en todo es el Señor Jesucristo. Jesús mostró también este cuidado por su madre, aún estando en la cruz. En Juan 19, uno sabe de este pasaje. Cuando Jesús habló con Juan, habló a Juan, le dijo, Juan, he ahí tu madre, madre, ahí tú, para que se encargara de ella, porque posiblemente para esa ocasión ya José había muerto. En ese tiempo la gente no tenía seguro social ni pensiones. Los padres dependían de los hijos para su sustento cuando ya no podían trabajar. Es un momento importante. En cuarto lugar, ¿qué implica honrar a los padres? Esto lo saqué del libro de Kevin DeYoung. Dice él, ¿saben, muchachos? Nosotros los amamos y nos encanta darles buenas cosas y hacer cosas buenas para ustedes. Ahora, ¿ustedes saben qué sería bueno? ¿Qué sería bonito? Si ustedes no se olvidaran tan rápidamente de los beneficios que ustedes recibieran. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Ay, si ustedes fueran un poquito agradecidos, aunque sea. Qué pena que haya tanto ingratitud en nuestros hijos muchas veces. En otras palabras, los padres aprecian eso, que sean agradecidos. ¿Por qué? Por todos los beneficios que los hijos han recibido. Yo no los mandé a ellos que me tuvieran, puede decir un hijo rebelde. Ese no es el punto. Ahora, la visión de este mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay que notar que la obstinada y constante desobediencia a este mandamiento revelaba un corazón impío. Cuando uno considera la vida de Esaú, en Génesis 28, ¿recuerdan Esaú y Jacob? Esaú sabía que sus padres no estaban ok con las mujeres que él había tomado, mujeres que eran idólatras y todo eso. Y sabiendo él eso, fue y lo hizo a propósito, y además de las mujeres que tenía, tomó otras mujeres más, como para hacérselo de maldad. Ese es el tipo de hijos que uno quiere ser con su papá. Muy feo eso. Cuando uno considera los proverbios, uno ve un contraste entre el sabio y el necio, una y otra vez, y muchos de los versículos tienen que ver con la obediencia o la desobediencia a los padres. Ayer yo hice una especie como de survey, como dicen los americanos, y leí los 31 proverbios en una hora. Rápido, así, marqué los que hablan de los padres, pero es una tremenda bendición, y yo quiero retar a los padres, y a los que son hijos también, con sus padres hijos también, a leer proverbios de manera regular. Puede ser uno al día. Cuando pase un año, usted va a ser más sabio que muchos de sus vecinos con esos proverbios. A los desobedientes a los padres no se veían con buenos ojos en el Antiguo Testamento. Nota lo que dice Proverbios 30, 17, y lo voy a leer en la versión de la Biblia, versión internacional. Oigan cómo lee. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres.
Uy, pero es una imagen. Ahora, con este versículo en mente, vamos a considerar entonces otra pregunta. ¿Qué tan en serio se consideraba la violación de este mandamiento en el Antiguo Testamento? Levíticos capítulo 20. Levítico capítulo 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Pero yo quiero ver el versículo o los versículos que yo pienso que son los más vívidos, que hablan de la violación de este mandamiento, que está en Deuteronomio capítulo 21, 18 al 21. Primeramente, yo quiero dar una definición de una palabra para que usted entienda bien lo que está diciendo este pasaje. Definición: palabra contumaz. Contumaz. Persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. Eso es una persona contumaz. O sea, una gente con el cuello duro y nadie se lo mueve. Ah, tú eres así, hijo mío. Ok, ven acá. Deuteronomio 21, 18 al 21. Miren cómo se castigaba este asunto. Dice el Señor: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, no es una sola vez, es un asunto constante, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Versículo 21. Resultado, consecuencia. Ok. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Mi hijo de 12 años me lo van a matar? ¿Mi hijo de 15 años? Sí. Y dice: y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cómo? No se le hubiera ocurrido a hombre alguno esto. Eso es idea de Dios. Pero ¿qué es lo que se está buscando con esto? Esta era una especie de mecanismo disuasivo. O sea, era una especie de freno para que el muchacho pensara bien: ¿tú realmente quieres ser rebelde y continuar en eso? Porque esto es lo que te espera. Tus mismos padres te van a llevar a los hombres de la ciudad y te van a apedrear. ¿Eso es lo que tú quieres? Ah, no, papá, yo no sabía que era tan serio. Pues así de serio es. Muy feo. Y eso es importante recordar, la actitud y lo que Dios piensa sobre la violación de este mandamiento. ¿Y qué tal en el Nuevo Testamento? Si Dios no cambia, Dios aún odia esta actitud de violar este mandamiento. ¿Cómo se trata en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, uno ve en la carta de 1 Timoteo y en Tito que si un hombre tiene hijos rebeldes, no están sujetos a su casa, ese hombre no puede ser considerado para el pastorado. No puede. Hablando de la decadencia social y moral de una cultura en Romanos 1:30, en esa espiral de pecados, pecados, pecados. Miren lo que aparece en 1:30. Habla de diferentes pecados. Dice que serán murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males. Y ahí entonces está metido ahí: desobedientes a los padres, en esa lista tan fea. Pablo, instruyendo a Timoteo, hablando de los últimos días, en 2 de Timoteo 3, 1 al 3, dice así: también de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Bueno, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y continúa la lista hablando de ingratos y todo tipo de cosas así. Impíos. Así de feo. Una de las preguntas que surge de este mandamiento es: ¿hay algún límite para este mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, pero hay alguna excepción de que se espera de mí como hijo para honrar a mi papá y a mi mamá. La respuesta, por supuesto, es sí. Hay excepciones y hay limitaciones. ¿Cómo uno puede entender las limitaciones de este mandamiento?
Hay que pensar también y recordar que este mandamiento tiene el principio de la sujeción a la autoridad y se establece en la familia. Ahí es que los niños aprenden a relacionarse con otras entes de la sociedad. Si el niño no aprende en la familia a manejarse, ¿cómo va a manejarse en la sociedad? Y aquí aprende el niño autoridad. El niño aprende a sujetarse a los profesores, a la policía, a sus jefes. Sin embargo, sabemos que la autoridad corre el peligro de abusar de esa posición que tiene. ¿Cuándo entonces nosotros no debemos obedecer a nuestros padres? Y la respuesta la encontramos viendo el principio de Hechos 5:29, lo voy a decir rápido. Cuando Pedro estaba predicando, que le dijeron, ¿no te dijimos a ti que no predicaras en ese nombre? Hechos 5:29. ¿Qué dijo Pedro? Tenemos que obedecer primero ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo? Si mi autoridad, incluyendo eso mi papá y mi mamá, me piden algo que esté en contra de lo que Dios ha dicho, o aún yo añado, si va en contra de mi conciencia, yo no debo hacerlo. Hay límite para la autoridad. Los padres no deben pensar que tienen una especie de cheque en blanco para con sus hijos. Aquí yo soy el papá y tú haces lo que ellos digan. Sí, pero espérate, depende. Dos versículos del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6:4, escúchenlo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo como padre tengo una responsabilidad de criarlos bien. Mal criado, yo lo crié. Claro, a veces se crían bien y ellos como quiera se desvían. Ahí ya no hay nada que hacer. No siempre es la culpa de los padres. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces los padres tenemos demandas y le ponemos cargas y exigencias a nuestros hijos que nadie las puede llevar. Y uno los vuelve como locos. Papá, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? Es irracional. Y tiene que estar el niño metido en 10,000 cosas y no tiene media hora para relajarse porque tiene que estar en 7 deportes y en música. Y que el niño está vuelto loco porque la familia tiene esa presión de que aquel niño toca 7 instrumentos y está en deportes. El niño no puede manejar todas esas cosas. No usemos a nuestros hijos como trofeos para vernos bien como padres. Hay un peligro con eso muy grande. Tenemos que tener mucho cuidado. Una exhortación a los hijos ahora. Y es el asunto de los sentimientos para obedecer. Y hablo en el punto este de el agradecimiento también. Ahora estamos viviendo en un tiempo en que los jóvenes, ellos quieren ser genuinos y quieren que la gente sea auténtica, y yo entiendo, eso está bien. Pero hay un peligro con eso, de que yo no hago porque yo no me siento. Y si yo no me siento y hago algo, ¿no voy a ser un hipócrita? Respuesta, no. ¿Desde cuándo hacer lo correcto es hipocresía? Miren, la diferencia entre un adulto y un niño, o una de las diferencias, es que el adulto hace lo que tiene que hacer aunque no sienta que tiene que hacerlo. Usted tiene que madurar. Si usted está creciendo, haga lo que tiene que hacer. No tiene que sentirlo. Dice Kevin de Jong, poniendo un ejemplo a un joven que se siente tímido. Dice, tú quieres honrar a tu papá o a tu mamá. Tú le puedes decir, mira, tú sabes que yo soy una persona tímida y no me acostumbro a hablar mucho, pero yo decidí llamarte y decirle, mami, tú sabes, habla tú porque yo no sé mucho que hablar, y decirle tal vez, ¿de qué te quieres hablar? Se oye como raro, pero es una iniciativa, es obedecer, llamarlos, hablar con ellos y agradecerles. Ya por último, bastante rápido vamos a hacerlo, pido que me ayuden ahí con unos minutos. Después de ver el mandamiento y esas implicaciones que vimos, vamos a ver ahora el incentivo, que es en segundo lugar la segunda parte del versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es interesante alguien que Dios pudo haber añadido una amenaza aquí en este mandamiento, pero no lo hace. ¿Qué hace? Pone un incentivo. Es como si estuviera diciendo, oye, te voy a dar este mandamiento y mira este dulcito aquí, para que te sientas motivado realmente a querer obedecerlo. Es un Dios bueno. El incentivo para obedecer dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En la versión de Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días,
para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta promesa aquí o este incentivo no es tan solo y únicamente muchos días, sino una vida de calidad, de prosperidad, una vida rica y abundante. Por supuesto, aquí no estamos hablando de que obedecer el mandamiento quinto quiere decir que todos los hijos van a vivir hasta los 97 años. Ese no es el punto. Porque hay muchachos obedientes que se mueren jóvenes. Pero ¿qué es esto? Es una promesa absoluta, como ocurre con los proverbios. ¿Qué quiere decir esto? Estas cosas, el muchacho obediente regularmente y normalmente le va a ir mejor en la vida. Lea proverbios para que lo vea una y otra vez, una y otra vez. Por supuesto, el muchacho desobediente, como desobedece a su papá, se va a meter en más problemas y posiblemente va a morir joven por eso mismo. También es porque Dios así diseñó su universo. Hay dos maneras en cómo se entiende esta promesa. Una es que se aplica solamente al pueblo judío, de que ellos permanecerían en la tierra si obedecían a sus padres. Eso se aplica. Sin embargo, ellos serían a la vez luz a las naciones. Y en ese caso, en segundo lugar, es la otra manera como se entiende, esta promesa o este incentivo tiene aplicación universal. Entonces, como decíamos, como regla general, los hijos obedientes reciben como recompensa la bendición de una vida larga y abundante. Aunque el mandamiento con su promesa fue originalmente dado a Israel, el principio se aplica a todos los pueblos y a todos los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Eso lo sabemos de la manera en que Pablo utiliza este mandamiento y cómo lo explica en Efesios capítulo 6, 2 al 3. Y eso era Pablo hablando de una audiencia que no era judía, aplicando este mandamiento. Efesios 6, 2, 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el contexto actual, no hay la mentalidad de reverenciar a los más viejos. La mentalidad de los jóvenes mayormente es, no todos por supuesto, es que los viejos están pasados de moda. Ellos creen que los padres no saben. Levíticos 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Una reverencia a los ancianos. Nosotros hemos visto cómo esta tendencia de desestimar a los ancianos, a los padres, ha tenido consecuencias en la sociedad. Y dicen las estadísticas que los muchachos, los hijos sin padres, sea sin la madre, principalmente sin el papá en el hogar, tienen mayor tendencia, son más propensos a terminar fuera de la escuela, no terminan la escuela, se meten en drogas ilícitas, caen presos más fácilmente y caen también en promiscuidad sexual en mayor proporción. Si todavía el incentivo que hemos dado no es suficiente, tenemos 2 versículos más para confirmar el incentivo. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Con ese versículo solamente como razón debería ser suficiente para obedecer este mandamiento, porque a Dios le agrada que tú obedezcas a tus padres. 2, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o sea, esto es lo correcto, es lo razonable, es lo que se espera de ti. Piensa en el sacrificio que tus padres han hecho por ti. Alguien pudiera decir y objetar: ¿tú no conoces a mi papá y de mi mamá? ¿Para qué te cuento? Para mí, ellos no se merecen ningún respeto. Ahí es bueno recordar lo que piensan así, que el respeto que se debe a los padres no es porque ellos tengan un buen rendimiento necesariamente, es por su posición, por la autoridad que Dios les ha conferido. Ahí se requiere madurez, obediencia y obedecer aunque tú lo sientas. No es porque ellos se lo merezcan, es por su posición. J.I. Packer, ya para concluir, dice: debemos darnos cuenta de que Dios, quien es también Padre, es Padre de nuestro Señor Jesucristo y todos los cristianos a través de Cristo. A Él le importa la familia enormemente. Entonces, a los hijos, ¿quieres honrar a Dios? ¿Quieres una larga vida y próspero en la tierra? Éxodo capítulo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en palabras de Thomas Watson, dice él: la obediencia a los padres no solo alarga la vida, también la endulza. Terminamos ahí.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este mandamiento, que es parte de tu misericordia para la humanidad, no solamente para Israel. Gracias, Señor, de cómo tú has prometido esa bendición y has dado ese incentivo de que tendríamos larga vida y una vida también próspera, abundante, rica. Te damos gracias por eso. Gracias por cada persona que estuvo aquí en esta mañana. Pido que tu palabra haya llegado a sus corazones y que tenga un impacto en sus vidas que perduren. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Un placer.